Todos, el día de hoy los hemos convocado a esta conferencia de prensa sobre la situación del proceso penal y la situación en que se encuentra el caso de los compañeros José Luis y César del municipio de Chilón. Pues como ustedes saben, ellos fueron cruelmente reprimidos en una manifestación que se hizo ya hace un año, ¿no? Entonces su lucha de ellos pues es por la defensa de su territorio, en contra de la militarización y hoy nos van a compartir cuál es la situación actual jurídica del caso de los compañeros. El día de hoy nos acompañan las compañeras de esposas de José Luis y César. Se encuentra con nosotros la compañera Cecilia Hernández Moreno, está también con nosotros la compañera Sebastiana Hernández Pérez, nos acompaña también de manera muy especial representando a las Familias Unidas contra la Tortura, el compañero Adrián, que recientemente fue liberado de la cárcel. También está el compañero Vico en esta mesa, que es el abogado que le da seguimiento al caso, y en línea nos acompaña también el compañero César Contreras, ¿verdad?, que es abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que con ellos pues acompañamos este caso por la defensa de los derechos de los pueblos que en estos momentos están teniendo la represión. Entonces, sin más, queremos presentar un video, ¿verdad?, un video que da cuenta de la situación en el que se encuentra también el caso de manera muy puntual, ¿verdad? Y este video también agradecemos a CAT Francia, a la Acción de los Cristianos por la abolición de la tortura, la Organización Mundial de la Tortura también, que con ellos llevamos el caso ante organismos internacionales, ¿no? El caso también se encuentra presentado ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde le estamos dando seguimiento. Sin más, vamos a ver el video que se llama Entre la militarización y la criminalización de los defensores de derechos humanos, José Luis y César. Tras el levantamiento del EZLN, en 1994, la estrategia del Estado mexicano ha sido la militarización de la región. En la actualidad existen en Chiapas 3.484 efectivos de la Guardia Nacional. Se han construido 10 cuarteles coordinados en 8 regiones, con fines de contención migratoria territorial y de procesos organizativos. El 15 de octubre del 2020, el pueblo maya tzeltal de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, ubicado en la zona norte de Chiapas. El 15 de octubre por la mañana, alrededor de 300 elementos de la Policía Municipal del Estado de Chiapas y de la Guardia Nacional reprimieron la protesta pacífica en el punto conocido como Crucero Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque. Durante el operativo privaron arbitrariamente de la libertad a los defensores comunitarios tzeltales César y José Luis, seguido de tortura y malos tratos. 11 personas más resultaron heridas. Después de 2 horas y media de la detención, fueron presentados acusados del delito de motín. En la madrugada del 17 de octubre, César y José Luis fueron trasladados de forma express del cerezo número 16 de Ocosingo al cerezo número 14 El Amate de Cintalapa, sin previa notificación a la defensa.
El 1 de noviembre, tras la detención ilegal, la tortura y la vinculación a proceso, fueron puestos en libertad bajo caución, limitados a firmar cada 15 días en el juzgado y restringidos a salir más allá de los municipios de Chilón y Ocosingo. El juez de control no tiene facultades para decidir si hubo violaciones de carácter a los derechos fundamentales. Quisiéramos hacer mención pues que el artículo 346, fracción segunda, dice que se pueden excluir los medios de prueba por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Es decir, que sí le da facultad al juez de control para excluirlos. Bueno, yo digo que no, ya resolví. A un año, los dos defensores de derechos humanos se encuentran sujetos a un procedimiento penal injusto que criminaliza la defensa del territorio, enmarcado en la estrategia de militarización de territorios de los pueblos originarios. También con nosotros se encuentra la compañera Cecilia Hernández Moreno, quien nos va a compartir la palabra de las familias sobre la situación también actual que ellas y ellos están enfrentando. Adelante, compañera. Muy buenos días a todos, compañeras y compañeros. Yo soy de la comunidad Bahuitzu Guadalupe, soy su familia el José Luis. Voy a leer el Chilón, Chiapas, a 13 de octubre de 2021. Somos la familia de César y José Luis, somos familiares defensoras de la madre naturaleza. En el municipio de Chilón nos dedicamos a cultivar la tierra y cosechar maíz y frijol, café para vivir. El día 15 de octubre de 2020 nos manifestamos en el crucero Temó, Chilón, para defender el territorio celtal de Chilón, en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, porque no se consultó al pueblo celtal de Chilón, porque la militarización causa alcoholismo, drogadicción, prostitución, ejecución de personas, generando violaciones de los derechos humanos. Ahí estábamos pacíficamente cuando llegó el delegado de gobierno municipal de Chilón, de nombre Pedro Hernández, y empezó a insultar al pueblo. Llegó junto con el director de Policía Municipal de Chilón, Melchorio Sarragos, quienes empezaron a agredir con piedras y palos y a golpear a los hermanos y hermanas celtales, obligándonos a replegarnos ante la fuerza de la Policía Municipal, Estatal y de la Guardia Nacional. Fue aquí donde detuvieron, golpearon y arrastraron a César y José Luis, y causándoles lesiones en la cabeza. Lo arrastraron como 50 metros y fueron subidos a la góndola de una camioneta boca abajo. Momentos después fueron trasladados a Ocosingo,
llevados a la comandancia y posteriormente al Centro Estatal de Reinserción Social sentenciado número 16, acusado de delito de motín. El sábado 17 de octubre a las 6 de la mañana fueron trasladados a escondidas en un Suburban Blanca al Centro Estatal de Reinserción Social de sentenciado número 14, el Amate en Cintalapa, sin notificación y avisar a la familia y defensa. Ese día tuvo a la audiencia donde el juez decretó por legal de detención. Se solicitó la ampliación de 72 horas, por lo que la audiencia se llevó a cabo el 22 de octubre, donde los vincularon a procesos dejándolos en prisión preventiva por la presión de nuestros defensores. Se cambió la medida cautelar por la de firma de cada 15 días en Ocosingo y encarcelamiento en el municipio de Chilón. El encarcelamiento en Chilón ha causado nuestra familia sufriendo gastos para ir a firmar a Ocosingo, donde hemos tenido que vender nuestro maíz y frijol. También tienen secuelas físicas y psicológicas por la tortura. De tanto pensar en problemas, nos ponemos tristes y les sube la presión, así como problemas en la educación escolar de nuestros hijos y hijas. Por lo anterior, como familias, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales, la libertad absoluta de César y José Luis. Exigimos la reparación de los daños y castigos a los responsables de la represión del 15 de octubre de 2020. Exigimos respeto a las defensoras y defensores de la madre naturaleza. Les exigimos el desalojo de la Guardia Nacional de Territorio Tzeltal. Les exigimos a los 3 niveles de gobierno que nos dejen paz como pueblo tzeltal para vivir feliz. La madre naturaleza no se les vende, se trabaja, se ama y se les defiende. Familias de César y José Luis, integrante de Familias Unidas contra la Tortura y por los Derechos Humanos. Gracias. Muchas gracias, compañera. También está aquí con nosotros la compañera Sebastiana Hernández, que también nos va a dar su palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, yo voy a hablar en celtal. Bueno, a mí, Juan Sebastián Hernández Pérez, Juan Talemonta, San Martín Crustón, municipio de Chilón, Chiapas, ejido San Jerónimo. Familia de César Hernández Feliciano,
y honkotik camel basta cárcel y un talikta bueno marcha y un lumkin alcotic hon más ancotic de marcha ochta lugar cotic y un guardia nacional porque vi un guardia nacional más ancotic porque que yo si un más ancotic un ocho ya coeletic y más ancotic y un droga y un cajnich ancotic. Y por eso la yon kotki y vina kame kotki escolta yel. Y por corta nos paso provoca no melbe kotan kotik yun wokol kotik yak pas kotik sufrir. Yak paso kotik sufrir. Yung maik panaktash kotik despasa que cada 15 días paso firmar todo cosingo. Y por eso la yon kotki ame kotiko kolte patanetike yo kaya ves libertad de mohlo kotke de mamalal kotke porque och bakotik la chonish kotik de binahtun kot talum kinale yahtun kotik ishim yahtun kotik chene y maik binishah kolta ish bakotke porque la ish chombe kotik donde pasa cada 15 días y por eso ay estio se escolas hachis labiotan porque mai panachtash kotik takine y hay carnich ankotik o bolsba que escamotik takinta escuela por eso hay un layon kotki ya kame kotik un castigo espasi castigarek hate macho vos lo beletik de policía que y binachak ankotke que cash bail shakmel shkotan kotik mashu shkotik. Bueno, ojo la Garik. Y voy a traducir un poco del tal también. Y únicamente Yahkan Kotik, Hayahkan Kotik, es libertad de José Luis y César. Más Ankotik, y un yaspas seguir, y un cada 15 días. Ya estás para firmar único en Yahkankotik ya para retirar hame in demanda porque hame inte 15 de octubre hay derecho kotik yahpas kotik manifestar yakalkotik de huokol kotik más ankotik mach ay hasta yutinot kotik porque hay kotik de derecho kotik y ya corta y te flum kira kotique y acá kotik tas jamalil tas melelil te 20 derecho kotique hay un más an kotikish es para seguir hame in demanda sino que ya an kotikish hate libertad hame inche ejidatario porque más meleliluk hate 20 abot escuchique porque a mí ejidatario etique hay derecho yun ya escopojitas melelil más antik yun ya shushototik talot porque hotik chichubak etotik como seres humanos ya pastik defender hatek derecho tique hay un únicamente yahkan que te llevan de autoridades y unas para retirar a me demanda ine porque yahkan kotikis libertad de José Luis y César, porque hot kotik familiar hot kotik, yahpas kotik sufrir, porque a me ingokolil ine no es tan fácil, porque yaskan hay takin para que yun cada 15 días ya estás para firmar, pero ma pisiluk ora hay takin kotik, porque hay kalknich an kotik, ya estuvo un yunik takin. Y hani shuchot kotik ya estuvo en kun kotik hay un único 20 yahkan como autoridades del municipio de Chilón yahkan kotik libertad hame in chef ejidatario César y José Luis es el único yahkan kotik y un yaka para retirar hame in demanda porque más melililuk te 20 escuché
Mahichuk, Mak Anticlop, como Jotic, Indígena Otic, Pajal Aich Derecho Otic, Mak Anticmach Ayastayut Inotic, Hayun, Pajal Yakota Ejbahtic, Hanash in Binakali. Bueno, muchas gracias, compañeras. La compañera acaba de hacer la traducción también de la palabra, y bueno, para los compañeros que nos están escuchando en Chilón también y en otras comunidades celtales. También siguiendo el proceso que lleva la situación de la militarización en el territorio de Chilón, tenemos en línea al compañero César Contreras del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro, que él nos va a comentar más sobre el proceso que se lleva a través del amparo que se ha presentado en la defensa del territorio del pueblo tzeltal. Adelante, compañero César. Buenos días a todas y todos por allá. Primero agradecer muchísimo el espacio y la oportunidad de dar una palabra al Fraiba, a quien siempre le reconocemos el enorme trabajo que hace en el terreno y acompañando a los pueblos y comunidades indígenas en Chiapas. Queremos mandar de parte del Centro Pro y de parte de todo el equipo desde acá un abrazo muy fuerte y muy sentido a José Luis y César y a sus familiares que también están ahí en la conferencia, refrendando toda nuestra solidaridad y respaldo frente a este injusto proceso judicial seguido en su contra, en defensa de su territorio, y que ha sido resultado de un proceso de criminalización de la protesta en Chiapas. Y por eso mismo nuestra palabra irá en el sentido de enmarcar y de recordar el contexto en el cual se da la manifestación hace un año, recordando que tiene que ver con la oposición del pueblo indígena celtal a la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional. Primero decir que este es un proceso histórico que desde 1995, en el periodo 1995 a 2007, hubo un cuartel militar en el territorio de Chilón, y desde entonces, desde el 2007, se logró, gracias a la protesta, a la insistencia, a la defensa de su territorio, de los pueblos y comunidades indígenas, retirar la base militar que se encontraba en ese momento. Entonces estamos hablando no de un proceso reciente ni de preocupaciones infundadas, Mientras esperamos al compañero César que se reconecte, también está con nosotros una representación de las familias unidas contra la tortura. Están aquí con nosotros algunos familiares, y en la mesa tenemos a Adrián Gómez Jiménez, que recientemente fue liberado y que también trae una palabra sobre esta situación, sobre la exigencia de libertad de los compañeros César y José Luis y de los compañeros familiares que se han conocido recientemente. Adelante, compañero Adrián. Pues muy buenos días. He visto acá a las compañeras que expresan su palabra en dialecto tzotzil, perdón, en celtal. Bueno, de manera similar yo hablo el dialecto tzotzil y me gustaría presentar de manera en tzotzil. Bueno, envío Adrián Gómez Jiménez, originario de Paraje Romerillo, municipio de San Juan Chamula, Chiapas.
Bueno, voy a leer la carta de lo que se escribió. Dice: buenos días, compañeros y compañeras de las organizaciones de derechos humanos que nos acompañan, a los medios de comunicación que están atentos a nuestra palabra. Un saludo también. Como Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, estamos hoy acá para solidarizarnos con los compañeros César Hernández y José Luis Gutiérrez, quienes por alzar su voz en contra de los abusos de las autoridades y por defender como pueblos indígenas en contra de la imposición de los gobiernos, que toman decisiones sin consultarlos, fueron lamentablemente reprimidos, agredidos injustamente, encarcelados. Hoy los compañeros están libres, pero continúan su proceso penal. Por eso, como Fiscalía, como Familia Unida contra la Tortura, les decimos que no están solos. Les abrazamos y caminamos juntos para exigir al gobierno que deje de criminalizarlos, que ustedes no son delincuentes, sino personas dignas y humildes que merecen respeto. También damos a conocer que diferentes familias que hemos vivido el encarcelamiento injusto y torturas de nuestros familiares, hemos creado la organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. Desde las reflexiones y experiencias vividas, las familias de presos y presas y sobrevivientes de tortura tenemos algo muy similar, pues somos víctimas de represión y criminalización. La Fiscalía del Estado de Chiapas fabrica delitos, realiza detenciones arbitrarias y torturas inhumanas. El Estado mexicano hace caso omiso a estas detenciones y torturas. Familiares de presos y presas que están presentes y otras por la distancia no pudieron venir hoy. Ellos han vivido el sufrimiento de que la Fiscalía separa lazos familiares y encarcela a personas inocentes mientras sus verdaderos delincuentes están afuera. También hemos visto que el juez o la jueza no toma en cuenta las pruebas a favor del preso injustamente encarcelado. Por eso los familiares de presos y presas y sobrevivientes de tortura nos hemos encontrado para unir nuestras fuerzas, para unir nuestras voces, para estrechar nuestros abrazos y dijimos: ya basta de tantas injusticias y detenciones arbitrarias. Ya basta de tantas torturas, represiones y criminalización. Por eso, el pasado 8 de octubre del presente año, se funda la organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos. Aquí estamos. Nuestra finalidad es unir nuestras voces para ser escuchados y escuchadas por las autoridades, porque muchos nos ignoran, nos pisotean nuestros derechos como personas humildes. Nuestro objetivo es la justicia desde abajo, la justicia con verdad, libertad absoluta con dignidad, y también agilidad y eficiencia en los procesos, que se investigue y castigue a todos los responsables de la tortura. Luchamos también por que no exista más estigmatización a nuestros presos, muchas veces presentados como medios de comunicación acusados falsamente de ser delincuentes. Muchas personas dicen también que si los torturan fue porque lo merecían. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, sabemos que son inocentes. Le hacemos un llamado a otros familiares de presos que tienen nuestro mismo problema a sumarse a nuestra lucha contra la tortura. A la sociedad en general a concientizarse y que conozcan la situación sobre la supuesta justicia que ejerce el Estado de Chiapas. Finalmente, decir que como Familias Unidas contra la Tortura recalcamos nuestro apoyo y abrazo a los compañeros César Hernández y José Luis Gutiérrez y a su familia. Ustedes y nosotros vivimos el mismo dolor de ser encarcelados injustamente. Somos personas humildes. Hemos vivido la injusticia que aún sabiendo que somos inocentes, el gobierno insiste en criminalizarnos. Por eso les decimos, no están solos. Atentamente, Organización Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos, de los municipios San Cristóbal de las Casas, La Concordia, Pichucalco, Jiquipilas, Palenque, Playas de Catazajá, Teopisca, Villaflores, Chilón,
Cintalapa, Venustiano Carranza y Huimanguillo, Tabasco. Eso sería todo, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias, compañero Adrián. También agradecer a algunas familias que se encuentran aquí con nosotros, que son familiares de presos también, que recientemente ha llegado casos al Fraiba de tortura, y bueno, aquí nos hacen la presentación del nuevo colectivo. Queremos también retomar la palabra del compañero César, que ya se reconectó. Adelante, por favor. ¿Ahí me escuchan bien? Adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por permitirnos continuar en relación con el juicio de amparo que se presentó. Recordar en principio que es un amparo que presenta el pueblo indígena Tzeltal en relación o en contra de la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional en su territorio, pero también en contra del despliegue de actividades militares en general. En ese sentido, a partir de 400 firmas recolectadas en esos momentos, se designó una comisión por parte del pueblo indígena Tzeltal que les representara y que promoviera ese juicio de amparo con el acompañamiento y defensa del Centro PRO y del Fraiba. En este juicio de amparo se habla de violaciones a derechos humanos cometidas por la construcción de este cuartel, en relación, primero, con la falta de una consulta previa, libre e informada, de acuerdo a los procedimientos adecuados, de buena fe, y en relación con la construcción del cuartel, de acuerdo con el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tendría que hacerse una consulta para poder definir si se realiza un cuartel o se realiza cualquier clase de actividades militares en territorio indígena, y esto no se realizó en el presente caso, por lo cual se reclamó que se tendría que haber hecho previo a la construcción del cuartel. Del mismo modo, se habla de la violación al derecho al territorio en consecuencia a la omisión de haber realizado esa consulta. El territorio entendido no solamente como los aspectos físicos o en la tierra, sino también los aspectos inmateriales o simbólicos que son valiosos para los pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente, también se habla sobre el derecho a la no militarización de los territorios indígenas, que como he mencionado tendría que haber sido producto de un acuerdo libre con las propias comunidades o a petición de las mismas, pero no una imposición por parte de las autoridades, mucho menos de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y finalmente se reclamó también en este juicio de amparo la falta total de información sobre la construcción del cuartel, sobre sus fines, sobre las razones por las que se impondría en un territorio en donde las cifras de delincuencia y de inseguridad no justificaban la imposición de un cuartel militar y la presencia castrense en este territorio. En este juicio de amparo se reclamó la participación de distintas autoridades, pero producto de la propia falta de información, no había claridad sobre cuáles habían sido la participación concreta de las distintas autoridades en el diseño, ejecución, instrucción, evaluación, supervisión que tuvieran las distintas autoridades de los diferentes niveles y órdenes de gobierno. Y algo que llamó mucho la atención fue la forma en la que las autoridades negaron, inclusive dentro del juicio de amparo, la existencia del cuartel general. Es decir, decían que no existía un cuartel general de la Guardia Nacional que estuviera en construcción, mintiendo claramente ante las autoridades judiciales y digamos, sin esclarecer la participación de cada una de estas autoridades en la construcción del cuartel general. Lo que se ha podido saber a partir de este juicio de amparo se resume en 3 puntos muy importantes.
Primero, que la orden de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional no fue una determinación propia de esta institución, que de acuerdo al artículo 21 constitucional debe ser una institución civil, sino que fue producto de una instrucción de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien ordenó la construcción de este cuartel y de otros más en el territorio de Chiapas y en todo el país. Asimismo, sabemos que la forma en la que se entregó este territorio para el uso de la Guardia Nacional a través de un contrato de comodato, es decir, sin realizar ningún cobro, totalmente gratuito, que daba ese territorio que se encuentra en territorio indígena por 30 años, prorrogable por otros 30 años más. Estamos hablando prácticamente de la entrega de este territorio a las Fuerzas Armadas y este contrato directamente fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, se sabe que en los acuerdos y en la negociación para la entrega para la celebración de este contrato de comodato, hubo la participación, anuencia del Comisariado Ejidal y también de la Presidencia Municipal de Chilón. A partir del juicio de amparo se han detectado diferentes situaciones muy graves que nos preocupan sobre la forma en la que el Poder Judicial está entendiendo su función respecto de la militarización y respecto de la defensa de los pueblos indígenas. Primero, que a pesar de que mucho ha anunciado el Poder Judicial que existe la justicia electrónica y que la pandemia no afectaría el curso de los procedimientos judiciales, esto no fue así. Se tardaron 3 meses inclusive en notificar a ciertas autoridades y en realizar ciertas diligencias que se pudieron haber resuelto con un correo electrónico. También se ha demostrado la ineficacia en términos de que se pidió también que mientras duraba el proceso del juicio de amparo, se suspendiera la construcción del cuartel general, y esto fue negado por el juez de distrito a cargo del juicio de amparo, aseverando que la construcción de un cuartel general de la Guardia Nacional no causaba ningún perjuicio a la comunidad indígena tzeltal, sino que era un proyecto destinado a salvaguardar la seguridad de este territorio, cuando en realidad es precisamente eso lo que se tendría que resolver en el juicio de amparo a través de ordenar una consulta a las comunidades y que ellas fueran quienes determinaran si están de acuerdo o no con la construcción y con el despliegue de actividades militares en su territorio. No le correspondería al juez de distrito prejuzgar sobre esto y haber determinado que la construcción del cuartel podría continuar. Asimismo, nos preocupa la inactividad judicial, la falta de proactividad del juez de distrito ante la negativa de distintas autoridades de reconocer la existencia del cuartel general de la Guardia Nacional en el curso del juicio de amparo. Y también todo esto ha generado que en realidad la construcción del cuartel general haya sido muy veloz y muy rápida en comparación con la respuesta que pudo dar el juicio de amparo y el Poder Judicial frente a estas violaciones a derechos humanos. También hubo ciertas restricciones a que la propia comunidad pudiera presentarse ante el juez para poder hacer y presentar alegatos en su favor de manera oral. Eso no es acercar a la justicia a las comunidades indígenas, eso es precisamente no entender el enfoque que tendría que haber respecto de cómo el Poder Judicial se aproximará a estos casos. Por eso es que este juicio de amparo tiene que adaptarse para convertirse en un recurso adecuado y efectivo, que no lo está demostrando ser en estos momentos, pero que sabemos que todavía actualmente se encuentra en proceso un recurso de queja y un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa. Este Tribunal Colegiado en materia administrativa tiene la oportunidad de revisar cómo es que se han tomado ciertas determinaciones del juez de distrito y determinar que efectivamente tendría que haberse suspendido la construcción del cuartel general, en todo caso ahora el despliegue de las actividades militares,
y también de ampliar la información que han vertido las autoridades para poder contar con todos los elementos de cómo intervinieron cada una de ellas en la construcción del cuartel. El juicio de amparo tiene que ser, y el Poder Judicial en general, tiene que ser un contrapeso al despliegue de actividades militares en todo el país y específicamente en Chiapas. En el informe de Poder Militar presentado por el Centro PRO se da cuenta de cómo la Guardia Nacional en realidad se encuentra compuesta por mandos que son pertenecientes a o tienen como origen las Fuerzas Armadas y Militares, y también la falta de contrapesos en relación con las actividades militares y el despliegue de la Guardia Nacional entendida como una institución actualmente castrense. Recientemente se ha admitido un juicio de amparo que ha presentado el Centro PRO en relación con que la Guardia Nacional actualmente se encuentra bajo el control y el mando operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es una ventana de oportunidad, al igual que las acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes secundarias de la Guardia Nacional que se encuentran pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero definitivamente todo esto atraviesa por el freno tanto social que tenemos que hacer, como también los contrapesos políticos que deben de haber para evitar una reforma constitucional que ha sido anunciada para cambiar el artículo 21 constitucional y incorporar la Guardia Nacional dentro del poder de la Secretaría de la Defensa Nacional, quitándole el carácter civil. También el día de ayer se recibió una respuesta en la Secretaría de la Defensa Nacional sobre que se planea construir en total 21 cuarteles de la Guardia Nacional en Chiapas. 10 de ellos ya se encuentran construidos y 11 se encuentran proyectados de construirse y pendientes de construcción. Estos se sabe que se planean construir en territorios indígenas como Tonalá, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Bochil, Las Margaritas, frontera Comalapa, Palenque, Chilón, Tapachula y Huehuetán, y en ninguno de estos casos se ha realizado una consulta previa a las comunidades indígenas. Decir que dentro de todo este proceso, igualmente refrendamos nuestro respaldo y apoyo a César y José Luis, y por ello presentaremos una carta formal al gobernador, al fiscal del estado y al juez de la causa sobre este tema, pidiendo la libertad plena y el cese inmediato del proceso judicial iniciado en su contra, por lo cual reiteramos el apoyo y respaldo a los compañeros que fueron detenidos y que se encuentran en este proceso de criminalización que debe parar definitivamente y de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por compartirnos el contexto en el que se encuentra el amparo y la situación. También, como todos nosotros vimos en el video, ¿verdad? Se encuentra plenamente construido ya el cuartel de la Guardia Nacional y pues esperamos en el momento en el que pueda entrar en operación, pero ahí está el video y construido totalmente, ¿no? También sobre la situación general de posicionamiento que tanto el PRO como el FRAIBA tenemos sobre este caso, el compañero Victórico, abogado, nos va a poder compartir el posicionamiento de las dos organizaciones. Buenos días a todos y todas, gracias por su asistencia, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, desde la página del FRAIBA y desde la página del Centro PRO. Gracias por su participación. Le voy a dar lectura al pronunciamiento conjunto que elaboramos por los dos centros, y bueno, San Cristóbal de las Casas, Chiapas y Ciudad de México, 13 de octubre del 2021, pronunciamiento conjunto. Defensores comunitarios celtales de Chilón,
Chiapas exigen el cierre de los procesos penales que enfrentan por defender su territorio contra la militarización. A un año de la represión y criminalización de la protesta en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización de su territorio, las comunidades del pueblo maya celtal y las familias de los defensores comunitarios exigen la terminación y archivo definitivo del proceso penal que sigue la Fiscalía de Justicia Indígena en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández. Cabe recordar que el 15 de octubre del 2020, en el crucero Temó, en el tramo carretero Ocosingo-Palenque, alrededor de 300 elementos de diversas corporaciones policíacas y ante la presencia de la Guardia Nacional, reprimieron la protesta de habitantes de diversas comunidades de Chilón en contra de la construcción de dicho cuartel. Durante los hechos, los compañeros César y José Luis fueron privados arbitrariamente de su libertad, torturados e incomunicados. De igual manera, 11 personas más resultaron heridas y varios vehículos particulares dañados. César y José Luis fueron puestos a disposición en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región 1 de Cintalapa, Chiapas, y vinculados a proceso por el delito de motín, sin que se consideraran las violaciones graves a derechos humanos documentadas por la defensa de ambos defensores comunitarios. A pesar de las diversas irregularidades del proceso, tales como la detención ilegal, tortura y retardo en la puesta a disposición, en la audiencia de revisión realizada el 1 de noviembre del 2020, únicamente se les otorgó el cambio de medida cautelar, por lo que hoy siguen su proceso penal en libertad, prohibiéndoles salir del área territorial de Ocosingo y Chilón, y teniendo que firmar cada 15 días, lo que implica un desgaste para ellos y sus familias. A lo largo de este año se han interpuesto una serie de recursos legales para poder lograr la libertad de César y José Luis, entre los que se encuentran la solicitud realizada al Juzgado de Control sobre la exclusión de medios de pruebas obtenidos a partir de la tortura que sufrieron. Sin embargo, todos los recursos fueron desestimados. Es importante mencionar que en noviembre del 2020, diversas comunidades del pueblo maya celtal, acompañadas por el Centro PRO y el Fraiba, interpusieron una demanda de amparo indirecto en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, argumentando que existieron diversas violaciones a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, entre ellos a una consulta libre, previa y culturalmente adecuada, así como el derecho a la no militarización de los territorios indígenas. A un año de haberse interpuesto dicho amparo, este continúa sin ser resuelto por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, teniendo pendiente la resolución de un recurso de revisión y queja por el Tribunal Colegiado del 20º Circuito en materia administrativa en Tuxtla Gutiérrez. Ante esta situación y en un contexto tan adverso para el respeto de sus derechos, las comunidades del pueblo maya celtal del municipio de Chilón, César y José Luis, solicitan a la Fiscalía General del Estado de Chiapas el sobreseimiento de los procesos penales que se siguen en su contra por defender su territorio de la militarización, teniendo la oportunidad de demostrar que la justicia en el Estado de Chiapas respeta de manera irrestricta los derechos de los pueblos indígenas. De igual manera, se realiza un llamado al Tribunal Colegiado del 20º Circuito en materia administrativa y al Juzgado Cuarto Distrito en materia de amparo y juicios federales a realizar un análisis acucioso respecto a los derechos colectivos vulnerados en la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y con ello la militarización del territorio indígena maya celtal, generando mecanismos de acceso efectivo a la justicia de los pueblos. Gracias. Bueno, también es importante resaltar que los relatores de la ONU, por ejemplo, el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos, del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, el relator sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sin riesgo, el relator especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, y de la relatora especial sobre el derecho total de toda persona al disfrute del más alto nivel de la salud física y mental, le hicieron un llamamiento al Estado mexicano para que presentara información
respecto a la situación no solo del contexto de la detención, de la privación arbitraria, de la tortura, sino también de la situación en general en que se ha originado las detenciones del compañero José Luis y César. Entonces, hasta el día de hoy, como se ha dicho claramente en el posicionamiento, pues no hay ninguna respuesta y el acceso a la justicia todavía está muy lejos, ¿no? Y frente a eso, pues están los recursos penales, recursos legales que se están interponiendo, pues para no pasar por alto esta grave violación a derechos humanos. También quisiera compartirles un pronunciamiento que nos acaba de llegar de la Red por la Paz, en donde ellos nos mencionan sobre la preocupación de la criminalización de la lucha por la tierra, el territorio en el pueblo tzeltal de Chilón. A un año de la manifestación en el municipio de Chilón en contra de la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en el territorio del ejido San Sebastián Bachajón, la Red por la Paz quiere expresar su preocupación por la falta de justicia en el caso de las personas que fueron privadas arbitrariamente de su libertad. El 15 de octubre del 2020, mientras los ejidatarios se manifestaban pacíficamente contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, el Estado desplegó más de 300 elementos de diversas fuerzas de seguridad, entre ellas la Guardia Nacional. Salieron heridas varias personas y fueron detenidos arbitrariamente e ilegal José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. El cuartel de la Guardia Nacional fue construido sin el consentimiento de los ejidatarios ni del pueblo tzeltal de Chilón, que no fueron consultados. Esta represión hacia los defensores comunitarios trajo consigo el despojo y la destrucción de los bienes comunes, aumentando la desigualdad y la discriminación que enfrentan los pueblos originarios de México, suscitándose varias violaciones a los derechos humanos, como el derecho a la consulta, la manifestación y el derecho a la libre determinación. Cabe recordar que el repudio del pueblo tzeltal hacia la presencia del cuartel de la Guardia Nacional en Chilón surge de la experiencia vivida a partir de la ocupación militar de 1994 en el territorio indígena campesino de Chiapas. Los pueblos y comunidades han denunciado los efectos negativos de la presencia militar, como la división comunitaria, la prostitución, el consumo de drogas, el aumento del alcoholismo y el aumento de la violencia de género. La Red por la Paz apoya a los ejidatarios en su demanda por la reparación de los daños, la no militarización y la resolución del proceso penal de los defensores comunitarios, levantando los cargos que siguen pasando en su contra. Este es un posicionamiento también de la Red por la Paz Chiapas. Bueno, pues ahora pasamos al momento de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Adelante. ¿Puede repetir, por favor, las organizaciones internacionales que se solidarizaron? Hace ratito lo mencioné. Sí, bueno, también en este caso a nivel internacional está ACAT Francia, que está también pendiente, enviando las informaciones a los relatores, las cartas también al Estado y el seguimiento del caso, que es ACAT Francia, Acción de los Cristianos por la Abolición de la Tortura. También nos acompaña la OMCT, la Organización Mundial contra la Tortura, y junto con ellos pues estamos caminando a nivel internacional. Y una de las organizaciones también que nos acompaña es Frontline Defenders, que es una organización que también acompaña a defensores comunitarios, a defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, con ellos nos estamos acuerpando a nivel internacional. Bueno, sí, muchas gracias por su palabra, compañeros. Pues sí quisiéramos saber
¿Cuáles las acciones o propuestas que tiene el pueblo de Chilón, los familiares, frente a esta lucha de liberación de los compañeros? Bueno, nosotros estamos aquí para luchar y vamos a unirnos más para salir adelante. Disculpe, para que así, ojalá que Dios quiera, algún día salen nuestras familias en libertad. Porque así como estamos sufriendo, nos da tristeza lo que nos está pasando. Se siente el dolor muy fuerte. Y hay veces siento que ya no podemos por los gastos lo que estamos gastando. Bueno, es todo. Muchas gracias. Bueno, un poco complementar. Bueno, pues desde las familias se están organizando en este colectivo, ¿verdad? De las Familias Unidas contra la Tortura, ¿no? Que son esta red que se están acuerpando, ¿no? Y compartiendo el dolor y también la esperanza, ¿verdad? ¿No? Y bueno, desde el tema más legal, pues desde el Fraiba y desde el Centro PRO se han interpuesto varios recursos, ¿no? Que como se han mencionado, pues han sido desestimados por el Poder Judicial del Estado y por el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, ahora tenemos interpuesto un recurso de queja que sí fue admitido, y bueno, fue admitido por el juzgado, por el segundo tribunal colegiado en materia penal y civil del 20º circuito, ¿no? Que fue admitido el 29 de junio del 2021, y estamos a la espera que pueda resolver a favor de los compañeros César y José Luis, ¿verdad? Que se le dé la protección, que se le dé el amparo y la justicia federal, ¿verdad? Y que resuelva desde el fondo, ¿no? Desde la detención ilegal, el retardo en la puesta a disposición, la tortura, ¿no? Entonces, ahí estamos a la espera que se pueda resolver ese recurso. Y con esto pues es claro de que tanto el pueblo pues al presentar estos recursos también pues está en espera de esa oportunidad que tiene el Estado mexicano de resolver y respetar realmente los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Están en espera también las comunidades para ver la resolución que se va a tener. Y desde las familias, pues como ya se mencionó, como ya lo mencionaron también las Familias Unidas contra la Tortura, se están organizando, ¿verdad? Así como ellas y ellos han sufrido este terror de la tortura, se han dado cuenta de que no son los únicos, de que hay más, ¿no? Entonces, y esas familias se han acercado para poder también compartir su experiencia, pero también buscar alternativas, ¿no? Bueno, yo voy a hablar en celtal también. Y hichbino el de la yaliste compañera, pues algo ya me cotan cotic, pero único esperanza con cotica de Familias Unidas contra la Tortura, porque a mí me hay ya un smoke cotan y ya pas cotic seguir luchando la familia cotic y más ya que te escribas cotic pasar luchar a mí hasta que ya está cotic de 20 ya han cotique ana había hay un mel cotan porque hay familia lia yonsoki a Familias Unidas contra la Tortura. Hay un mel cotan hay smoke cotan ta familia aunque tú que la cae pero más tú que el ayon sino que
ay machajok ek. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Quisiera saber cuál es su lectura sobre el motivo de la existencia de este cuartel en esta zona. Voy a igual compartir unas palabras y creo que César también puede del Centro Pro complementar, ¿no? Bueno, una de las lo que vemos desde el Fraiba y desde el Centro Pro, la persistencia del gobierno federal de instalar el cuartel en el territorio celtal, pues tiene que ver mucho con controlar todos los procesos organizativos que están dentro de esa zona, ¿no? De esa zona celtal, ¿no? Hay varias organizaciones que tienen presencia en Chilón, Yajalón, Bachajón, Ocosingo, ¿no? Entonces, justamente es ponerle como un freno, ¿no? A estos procesos organizativos que están presentes ahí, pues, ¿no? Entonces, esa es como una de las causas por las cuales la persistencia o la insistencia desde el gobierno federal y estatal de instalar este cuartel, ¿verdad? César, que nos está escuchando, es ¿por qué la persistencia de la instalación del cuartel en el territorio celtal? Muchas gracias. Desde el Centro Pro lo que hemos visto es que, digamos, es Chiapas, pero también es un proceso nacional de instalación de más de 300 cuarteles en todo el país, de acuerdo al informe anual de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde luego, esto tiene que ver con lograr presencia y control territorial en distintas partes del país, pero como mencionábamos, los índices delincuenciales y de seguridad en territorio celtal no justificarían la presencia militar o este grado de insistencia que hay para lograr el despliegue de las Fuerzas Armadas, entiéndase Guardia Nacional, pero también la Sedena, en este territorio. Y la pregunta entonces que surge es, si no tiene como propósito o como fundamento el lograr la seguridad en territorios donde la violencia se encuentra en un estado exacerbado, entonces realmente ¿cuáles son los objetivos? Esa es la pregunta que surge. ¿Cuáles son los objetivos de la instalación de estos cuarteles en estos lugares en específico, que no son pocos además? Estábamos hablando de 21 cuarteles que en total se estarían construyendo, 10 de los cuales ya están construidos, pero que tiene que ver probablemente con cosas que no están relacionadas estrictamente con la materia de seguridad o defensa de las personas. Y entonces la pregunta es, ¿a quiénes o qué proyectos se están cuidando con estos cuarteles y con esta presencia militar, ¿no? Nos preocupa mucho que se deba, por ejemplo, a un mayor control de la frontera. Nos preocupa también que tenga que ver con proyectos de infraestructura o proyectos económicos que se planteen realizar, y también entendiendo el contexto general de la proyección de ciertos megaproyectos como lo es el Tren Maya, y no sabemos exactamente cómo es que se plantea esta interrelación entre los distintos proyectos del gobierno federal en esto, pero sin duda se observa una preocupación porque se trata de un territorio que está siendo un proyecto prioritario para el gobierno federal, y que la construcción del cuartel general realmente se hizo en un tiempo récord para lograr la presencia de la Guardia Nacional. Entonces, la preocupación se mantiene y las respuestas a eso definitivamente las debe dar al gobierno federal con toda transparencia sobre el por qué estos cuarteles en estos territorios y con qué intenciones. Si hay alguna otra pregunta, alguna intervención más. Adelante. La situación legal actual sobre la construcción
paneles. Igual, comienzo y César termina. Legal es recordar que en noviembre del 2020 se interpuso el amparo, ¿no? La suspensión no fue concedida, por lo cual se interpusieron dos recursos, ¿no? Un recurso de queja y el recurso de revisión, perdón, que está entre la sala, y posteriormente el recurso de queja, ¿no? Entonces, como se leía en el comunicado, ahora mismo estos recursos recayeron en el Tribunal Colegiado del 20º Circuito en materia administrativa en Tuxtla y está por resolverse, ¿no? Entonces, actualmente, por lo pronto, se tienen que resolver estos dos recursos, ¿no? que están pendientes, ¿no? Y pues de ahí va a continuar su proceso, ¿no? El amparo. Adelante, César. Sí, de acuerdo con lo que podemos ver en el propio video, se ha podido observar que la construcción del cuartel se encuentra prácticamente terminada. Sin embargo, ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal, lo han acreditado así ante el juez de distrito o ante cualquier autoridad judicial, y por lo tanto, para efectos del juicio de amparo, el cuartel se encuentra todavía en construcción. Y solamente me gustaría puntualizar que el juicio de amparo es por la construcción del cuartel general, pero aun cuando ya se hubiera construido, también se encontraría pendiente de resolverse el tema de que para el despliegue de actividades militares, entiéndase la presencia como tal y las actividades militares como tal de la Guardia Nacional, implicarían se encuentran también reclamadas en el juicio de amparo, es decir, el Poder Judicial todavía también, más allá de la construcción del cuartel, tiene la oportunidad de hacer un pronunciamiento enfático y contundente en relación con que no se pueden realizar estas actividades militares o el despliegue de las Fuerzas Armadas si no se consulta previamente a los pueblos indígenas en los territorios en los cuales se haría tal despliegue. Bueno, pues alguna pregunta más, intervención, si no, damos por terminada esta conferencia. Agradecemos a las compañeras, familiares de José Luis y César, al compañero Adrián, Vico, César que está en línea, y les agradecemos su atención. Muchas gracias.